Bueno, partíamos de una situación en la cual ya disponíamos de una serie de recursos, como era la historia clínica o era la receta electrónica, que ya nos permitía tener una distancia con el paciente si queríamos, ¿no? La telemedicina se estaba utilizando, pero en ámbitos muy concretos, teledermatología, teleradiología y sobre todo con una gran heterogeneidad entre las especialidades y las distintas comunidades autónomas. Lo que sí ha hecho la pandemia es que nos ha hecho dar un paso que pensábamos que no íbamos a dar, que era mantener una consulta a distancia. Y nos hemos dado cuenta de que podíamos hacer una consulta a distancia. Con esto, si tenemos en cuenta de que la telemedicina conlleva una mayor cobertura con menor coste, hay un mayor acceso de distintos niveles asistenciales de forma más rápida, incluso la toma de decisiones es más rápida, con la reducción de costes que supone reducir incluso pruebas, y además se ha visto que hay un consenso que hasta un 70% de los pacientes crónicos y un 80% de los profesionales sanitarios estarían dispuestos a hacer telemedicina si la tuviese a su alcance. Yo estoy convencido que la telemedicina va a venir para quedarse. Bueno, es principalmente con los pacientes crónicos. Está claro que estos son los pacientes que van a tener más necesidad de recursos, que conllevan más gastos sanitarios, y se ha visto que la telemedicina constituye un modelo más cercano y sostenible para estos pacientes. Si nos referimos a pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, muchas de las revisiones que hacemos, si no necesitan pruebas, serían pacientes que deberían ser candidatos para una telemedicina o para unas consultas a distancia. Incluso la telemedicina, muchas de las decisiones que se toman en fibrosis pulmonar idiopática son decisiones que tienen que ver con unidades de referencia que ayudan a tomar decisiones sobre el tratamiento del paciente. Esto también se podría hacer a distancia y con telemedicina. Si tenemos en cuenta a los pacientes crónicos, hay una encuesta que hizo ya el Ministerio de Industria en el año 2016 y sobre 5.000 personas y vieron que la media de consultas que una persona utiliza a lo largo del año es una media de 4,9. Y hay hasta un 10% que utiliza más de 10 consultas al año. Si tenemos en cuenta ese 10%, casi todos van a ser pacientes con enfermedad crónica o dependientes. De manera que muchas de estas consultas a lo largo del tiempo se podrían hacer de forma telemática, siendo por lo tanto incidiendo mucho más en los pacientes crónicos. Bueno, yo creo que la telemedicina viene a complementar. Si nos aleja o nos acerca, en cierta manera, cuando uno piensa en la relación médico-paciente es una relación muy personal y da la primera impresión que da es que nos puede alejar, ¿no? Porque uno no explora al paciente, no habla con él, no tiene esa interacción y desde esa perspectiva puede ser que nos aleje. Esto se podría minimizar con las videollamadas, que es una manera de interactuar mejor con el paciente. Pero si tenemos en cuenta otro factor, y es que el acceso al especialista o al sistema sanitario es mucho más rápido, probablemente eso le dé mucha más tranquilidad a un paciente crónico, porque le acerca, tiene el acceso a la sanidad es mucho más cercana. Y sobre todo en un sistema sanitario como el nuestro, en el cual está saturado y a veces tener una consulta te lleva meses, ¿no? Tener una consulta rápida o un acceso rápido puede ser que en este sentido nos vaya a acercar. Por lo tanto, pienso que va a complementar. Vamos a tener presenciales y vamos a tener posibilidad para telemedicina. Bueno, las necesidades. Verdad que partimos ya de herramientas importantes, ¿no? Tener la historia clínica digital, tener la información del paciente en todo momento, yo creo que es un factor que tenemos ya, y la receta electrónica, que nos permite modificar tratamientos sin que el paciente tenga que venir al médico a coger una receta. Y eso ya nos permite modificar tratamientos a distancia. Pero genera mucha incertidumbre cómo lo vamos a hacer esto, ¿no? Es decir, parece ser, no queda claro cuál es la regulación legal, haría falta un marco legal en que se queda escrita esta telemedicina y luego mejorar en cuanto a plataformas que estén adaptadas y sean seguras, en las cuales tanto el paciente como el médico nos podamos conectar. Y yo creo que este sería el principio y de ahí ir trabajando. Bueno, las barreras, en principio hay que tener en cuenta que esto que llevaría una inversión inicial, aunque se ha visto que sería rentable a largo plazo. Creo que las distintas administraciones van poco a poco en esta línea y van implementándose poco a poco. Hay una limitación que creo que es importante desde el punto de vista de la relación médico-paciente. Creo que la primera visita con un paciente siempre tiene que ser presencial. Tú tienes que tener esa sensación de que el paciente lo conoce, de realmente cómo está, explorarlo, y que sí va a tener mayor importancia cuando hagamos seguimiento, porque ya una vez que uno tiene una visión del paciente, sabe qué enfermedad tiene, sabe en qué se puede complicar, ese seguimiento puede ser ya de una manera distinta por vía telemática.
Habría que también habilitar tiempo a los sanitarios para que puedan adaptar tiempo a este tipo de consultas. Hay que hacer formación en cuanto a los programas, hay que tener un sistema de almacenamiento. Y luego hay un factor también importante, que es la generación que tenemos ahora mismo. Los pacientes crónicos actuales son gente muy mayor y que no utilizan mucho la tecnología. Probablemente en el futuro las personas más mayores sí van a tener un mayor uso de la tecnología y va a ser más fácil. Pero ahora mismo tenemos que tener en cuenta que los pacientes crónicos suelen ser pacientes mayores y muchos de ellos no usan de forma habitual la tecnología. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la información del paciente, eso es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que la relación médico-paciente ha cambiado en los últimos años. Hemos pasado de lo que era la medicina paternalista, ¿no?, en la cual el médico decidía lo que había que hacer y el paciente asumía que eso era así, a una medicina más participativa, ¿no?, en la cual la autonomía del paciente ha adquirido una importancia fundamental. El paciente ha adquirido una serie de derechos, que es derecho a la información sobre su enfermedad y derecho a participar sobre lo que quiere hacer. Pero es importante porque también tiene una serie de deberes. Tiene que ser responsable de su enfermedad y su estado de salud. Y eso es importante porque tiene que adquirir conocimientos de autocuidado. En este sentido, la figura del paciente experto es fundamental. O sea, un paciente experto sería un paciente que tiene formación de su enfermedad y tiene capacidad y conocimientos de autocuidado. No solo va a llevar mejor su enfermedad, sino también desde el punto de vista de sanidad nos permite que este tipo de paciente colabore en la formación de otros pacientes, porque la información que llega de paciente a paciente siempre va a llegar mejor que la información que muchas veces le damos los sanitarios a los pacientes. En el ámbito del autocuidado disponemos cada vez más de sistemas baratos que permiten mandar información del estado de salud del paciente, tener un pulsosímetro portátil, algo que nos diga la actividad física del paciente, que se pueda tomar la tensión y que esa información pueda ser mandada al centro de salud, al hospital, al centro sanitario en general, y que permita adelantarnos a circunstancias que puedan conllevar una exacerbación. Va a complementar muy bien lo que sería esa medicina a distancia, esa telemedicina, que no solo contaría con consultas, sino que también con información del estado de salud del paciente.